Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este viernes, que es 16 de agosto del año 2019. Así que vamos con los saludos para Ana Ribeiro. Buen día. Juan Grompone, ¿cómo te va? Buen día. Hoy es viernes sin telegrama de Juan. Adelanto. Pero puede aparecer alguno. Estoy fisgoneando en sus apuntes. De creación espontánea, ¿no? Sí, ya vi que ahí no hay nada. Sigo. Gonzalo Pérez del Castillo, que regresa. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenos días. Y otra vez tenemos como invitado a Álvaro Pérez. Lo ubican, ¿no? El del acento español. Doctor en comunicación, licenciado en filosofía y periodismo. Buen día, Álvaro. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué salió? Perfecto. Decía algo más, dale. Digo lo que quieran, ya ven que con este acento a veces uno habla y da igual lo que diga, porque como tiene acento... El gallego. Exacto. Tenemos al gallego que no es gallego. El acento y la caja de resonancia. Me parece que se trae un contrabajo. Es impresionante. A mí me dan envidia esa voz. Bueno, y aprovecho para saludar también a los amigos que nos acompañan aquí adentro del estudio. A mis espaldas, si están siguiendo la emisión en video, los ven. Después los identificamos más precisamente, pero son ganadores de concursos de cuentos, del último y del penúltimo. Algunos que no habían venido a retirar sus premios. Con ellos vamos a estar dentro de un rato en el acto solemne de entrega de las distinciones, de pequeñas entrevistas, de charla. Pero, ¿qué les parece si los aplaudimos desde ya, no? Y ahora ellos los aplauden a ustedes, a los tertulianos. Bueno, gracias por estar allí. Vamos al primero de nuestros temas. Nos ubicamos primero en la actualidad. Paulo Guedes, ministro de Economía del gobierno de Bolsonaro, advirtió ayer que Brasil saldrá del Mercosur si el peronista Alberto Fernández llega al poder en Argentina y quiere cerrar la economía del bloque. El Mercosur es un vehículo para abrir la economía. Y si Kirchner asume y quiere cerrar la economía, nosotros salimos del Mercosur. Vamos a abrir la economía de cualquier forma, dijo Guedes durante un evento del Banco Santander en la ciudad de San Pablo. Esa declaración de Guedes se basó en que Fernández tiene reparos con el acuerdo firmado entre el Mercosur y la Unión Europea. En julio, el candidato del Frente por el Pueblo dijo que ese tratado fue anunciado precipitadamente para beneficiar electoralmente a Macri y agregó que piensa revisarlo si llega al poder. Este nuevo cruce augura una relación turbulenta entre los dos socios mayoritarios del Mercosur. Fíjense que el lunes Fernández había tildado a Bolsonaro de misógino y racista. ¿Recuerda? Yo celebro enormemente que hable mal de mí, un racista, un misógino, un violento, un tipo que celebra la tortura sobre Dilma Rousseff. Lo celebro. Y la verdad lo que le pediría al presidente Bolsonaro es que lo deje a Lula libre y que se someta a elecciones con Lula libertado. Fernández, a su vez, estaba respondiendo a comentarios públicos de Bolsonaro, que ese mismo día sostuvo que Argentina va a transformarse en Venezuela si gana nuevamente el kirchnerismo. Incluso pronosticó que en ese caso el sur de Brasil va a tener que recibir una oleada de refugiados. Un tema ideal para ti, Gonzalo. Mirá cómo te recibimos. Dale, tuyo el puntapié inicial. A ver. Vas a hablar de la patria latinoamericana, ¿no? ¿La patria grande? Sí, la patria grande es absolutamente necesaria, ¿no? Ya ves lo que hacen los chiquitos estos. A ver, en la diplomacia normalmente uno procura tratar de arreglar los problemas que ya hay, que son suficientes en la mayor parte de los casos, ¿no? No de estar anticipando y creando problemas que todavía no existen. Yo sinceramente no entiendo estas declaraciones, ni de uno ni del otro, y sobre todo en esos términos, ¿no? Una vez que vos le dijiste misógino, racista, torturador, ¿no? a otra persona, es difícil después sentarse y sonreír, ¿no? Ahora, ¿qué necesidad hay en este momento tan crítico además? Porque evidentemente se viene un problema para el Mercosur y para América Latina, lo de los Fernández, porque también está la otra. Es una cosa que plantea un desafío muy grande para Brasil, para Uruguay, para todo el mundo, para los argentinos. Ahora, romper puentes así antes siquiera de empezar, yo sinceramente no le veo ni a Guedes ni a Fernández. ¿Cuál es lo que están utilizando? Esperemos que sucedan las cosas. Veamos cuáles son las objeciones que tiene Fernández al tratado con la Unión Europea, por ejemplo, y a varias cosas más. Y entonces veamos el problema.
Pero estarse adelantando así y creando una situación de confrontación antes de que las cosas sucedan, sinceramente yo no le veo el propósito. Yo diría una frase cortita: recuerden Itamaraty. Itamaraty sabe perfectamente que los gobiernos y los signos políticos de los gobiernos son cosas puntuales, a término y de paso. Y las razones geopolíticas de los países son de más largo aliento. Itamaraty gobierna con esas líneas de larga duración, ¿no? Y gobierna, lo insisto. Y acá se están desmarcando de la propia línea de Itamaraty los brasileños, ya lo han hecho antes, y de toda línea posible de larga duración, de geopolítica y de buena diplomacia, los argentinos. Y ¿tú decís que los brasileños ya se han separado antes de la línea de Itamaraty? Sí, ¿En este gobierno? ¿En el de Bolsonaro? No, Sí, han habido en Lula también. Empezó con Lula. Por eso, estabas Empezó aludiendo a un con periodo Lula. largo. Sí, a un periodo largo. Y eso nunca es bueno, Emiliano, nunca es bueno, porque se desmarcan de líneas históricas, se desmarcan de razones económicas mayores que son incontrastables. Yo qué sé, Argentina, el tercer socio comercial, Brasil, no pueden distanciarse de esa manera. Y la ruptura de puentes es siempre muy mala. En eso estoy completamente de acuerdo con Gonzalo. No sé cómo sigue esta historia, pero hay en entredicho un montón de cosas y hay un pequeño país justo en el medio. Nosotros. Qué horrible. Una situación muy triste. Sí. Podemos perfectamente quedar entre esos dos. Hemos vivido la vida entre esos dos. No, claro, siempre estamos pero entre cada Argentina y vez que Brasil. se crispa, pero podemos estar entre estos dos gobiernos Sí. tan diferentes y ya de pique o en la previa enfrentados. Juan. Bueno, acá es un caso de que el muerto se asusta del degollado, ¿no? Porque que Brasil, que es un país ultra proteccionista, venga a asustarse del proteccionismo argentino, parece un chiste de la historia, ¿no? Es decir, Brasil, que ha seguido el camino de desarrollo ortodoxo de las colonias, que consisten en, y además porque es un país muy grande, pretende ser autosuficiente y pretende poner todo tipo de trabas a la importación. Nosotros lo hemos sufrido permanentemente, nosotros Uruguay, hemos sufrido permanentemente las trabas a la importación. Y ahora porque aparece un ministro de Economía liberal, ahora se asustan del proteccionismo posible de la Argentina, que es absolutamente cierto. Argentina sigue exactamente el mismo modelo de desarrollo. Yo diría que filosóficamente tanto el Brasil como la Argentina no han dejado nunca de ser fascistas, ¿no? Si son filosóficamente fascistas. Opa. Y tienen un sistema de desarrollo exactamente igual que el de Italia. Filosóficamente fascistas. Sí, claro, sí, es decir, con un gobierno fuerte, ultranacionalista, volcado hacia adentro. Entonces, esto no me extraña. Ahora, otra reflexión es esta. ¿Quién dijo que no conviene que gane Cristina? Yo digo, que gane Cristina es buenísimo, porque si eso significa la disolución del Mercosur, significa una cosa muy importante, significa el paso que Uruguay no se anima a dar. Es decir, el Mercosur ha sido una alianza de libre comercio donde todo existía menos el libre comercio. Entonces, Uruguay ha sido permanentemente limitado y encerrado en esa traba. Es decir, no se le deja hacer tratados, no se le deja hacer cosas, ¿no? Entonces, creo que sería muy bueno que pasara todo esto. Es decir, yo lo veo muy por optimista. ejemplo, Ojalá Fernández y Fernández, dos personajes de Tintín, ¿no? Sí, tipo y tipo. Dos personajes de Tintín, que en español son Fernández y Fernández. De esos dos personajes de Tintín cumplan con lo que dice, y estos otros animales de Brasil también cumplan con lo que diga, el Brasil desaparezca. Entonces el Mercosur desaparezca. El Mercosur desaparezca. Y entonces, nosotros podemos seguir con el Tratado de Libre Comercio con Europa y con todos los demás tratados de libre comercio que no nos dejan hacer. Pero ya entendí tu posición, ya entendí. Dudas no quedaron, pero no, me queda esta pregunta. Con el acuerdo Mercosur-Unión Europea que se presentó hace pocas semanas, ¿tú qué actitud tenés? Pero bienvenido, bienvenido. Por supuesto. Que toda la vida Uruguay comercializó con la Unión Europea, es decir, Europa siempre fue el gran cliente de Uruguay, de todos los productos uruguayos. También lo fue de Argentina y de Brasil, pero se niegan a verlo. Pero si Brasil se va del Mercosur, adiós acuerdo Mercosur-Unión Europea, y no sé si a Uruguay le resulta sencillo negociar por su lado, ¿no? ¿Por qué no?
No ¿Por sé. qué no? Habrá que llamar a Mujica y preguntarle cómo era aquello de subirse al estribo. Mire, cuando Vamos a una visión desde Europa ahora. yo voy a dar un pasito atrás para Álvaro. explicar algo, ¿no? Cuando comenzó la Guerra Fría, cuando acabó la Guerra Fría, el US Army War College, que es una academia militar estadounidense, creó una explicación para explicar, valga la redundancia, el contexto en el que estamos. Y le llamó VUCA, o VICA en español, que es el acrónimo de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Hoy estamos en un contexto global que es este. Lo aplican las empresas, pero lo aplican también, o se puede aplicar, al mundo político. Piensen, por ejemplo, en una familia argentina que tenía ahorrado 4.500 pesos argentinos el domingo y eso significaba tener $100 y el lunes tenía 75, simplemente por unas elecciones. Pensemos también en la incertidumbre de qué va a pasar según quien gobierna Argentina. ¿Qué va a pasar? Es algo que nadie puede responder, la incertidumbre es total. Pensemos también en la complejidad que está detrás de todo esto. Lo han dicho ustedes muy bien. Lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Brasil, afecta también a lo que pasa en Uruguay. Y por último, pensemos también en la ambigüedad de la situación. El otro día leía un cronista, un corresponsal español que está en Argentina, que contaba que había ido a comprar una botella de whisky el lunes por la noche a un comercio regentado por una familia asiática, china, y no le habían vendido la botella de whisky porque no sabían a qué precio cobrársela. Ya el domingo de noche pasaba Esto eso. el lunes, porque no sabían lo que podía pasar el martes. Ah, el lunes. ¿Cuánto iba a valer de verdad Sí, sí, el sí. whisky al día siguiente? Entonces, claro, voy a esperar a mañana que el cambio esté de vuelta para poder vendértela. Bueno, la situación es muy compleja. Sí, eso pasó por todos lados. El lunes fue así. Bueno, entonces, Contaba Fernando Gutiérrez el caso de las automotoras, por ejemplo, ¿no? Alguien que había visto un auto el viernes y se había decidido a comprarlo, iba el lunes y la respuesta era no se lo vendemos. Por ahora no. un texto explica un mundo en el que es muy difícil, o por lo menos yo prefiero ser prudente y no poder aventurar nada, porque verdaderamente no sabemos lo que va a pasar. Pero sí me parece interesante que en este contexto tan complejo, paradójicamente, el populismo toma fuerza. ¿Por qué? Porque parte de la característica del populismo es dar respuestas sencillas a problemas complejos. Entonces, cuando llegan señores que dan respuestas aparentemente sencillas a problemas muy complejos, generan cierta gente una seguridad que es lo que necesita. Porque como es tan difícil explicar lo que está pasando, entonces, ¿qué ocurre con esta situación? Que decir que pueda pasar hoy no significa que mañana vaya a pasar. Porque un político que te está diciendo una cosa hoy, mañana te puede decir la contraria. Y como Ejemplo, el presidente Mauricio Macri con las medidas que tomó esta semana, ¿no? totalmente contrarias a su línea ideológica y trayectoria económica. Bueno, eso proyectémoslo a una conversación sobre algo que va a pasar dentro de unos cuantos meses todavía, porque todavía el gobierno de Argentina no ha cambiado. Y con unos señores que efectivamente hoy pueden decir que quieren romper el acuerdo del Mercosur para alegría de Juan, pero que quizá dentro de 2 días digan lo contrario. Por lo tanto, la incertidumbre es tal que hacer un pronóstico hoy sobre lo que va a pasar en noviembre me parece prácticamente imposible. Sí, todo esto es cierto, es grave, la incertidumbre, todo eso es... pero a nivel mundial yo creo que esto está afectando mucho algo en lo que nosotros creemos mucho y hemos luchado mucho para conseguirlo, que es la vigencia de la democracia liberal. Yo el otro día estaba tratando de hacer una lista de cuáles son los fallos que está teniendo la democracia liberal. Y entre ellos apuntaba esto de que tiene que haber algún mecanismo, es decir, la alternancia en el poder es fundamental a la democracia liberal, cosa que no tienen ni los comunistas, ni los fascistas, ni los chinos, que no son ni una cosa ni la otra. Pero esta alternancia tenemos que darle algunas reglas de juego. No es posible que un gobierno 5 años y te deje el país fundido para que lo agarre el próximo. Es una cosa contra la cual la democracia liberal no tiene, por lo menos en los países nuestros, ¿no? No sé si en Europa habrá algún país que tenga una de esas reglas fiscales que no te permite hacer tales o cuales cosas. Pero ese es un tremendo problema. Porque lo que pasa es que la Unión Europea tiene reglas fiscales. Tiene una serie de mecanismos con que... excepciones, que después... Bueno, ¿no? claro, hasta que llega el Brexit y un país decide salirse y aunque vemos las consecuencias que está teniendo, se puede llegar a salir. Pero desde luego es difícil controlar esta situación, sobre todo porque hoy estos políticos están pensando en el corto plazo. Por supuesto. Y efectivamente, no hay eso que
tú explicabas muy bien que es la diplomacia. Yo no represento solamente a mi partido, represento a un país. Y yo con Argentina tengo que tener una relación independientemente de quién gobierne y viceversa. Eso hace que cuando tienes un perfil de gente que es capaz de decir lo que hemos escuchado, es cuando menos preocupante, porque no están pensando en clave geopolítica, geoestratégica, están pensando más bien en sus votos, en el corto plazo, y están representando no solamente a sus votantes, están representando a un país. Sí. Y como bien dices tú, esto es algo más sostenible. No es una cosa para 5 años, aunque a veces, lamentablemente, no lo parezca. Sí, otro déficit importante es el que mencionabas vos, que aparecen problemas que son verdaderamente serios, y un populista que te promete cosas que no va a poder cumplir, pero toma el poder. Y no pasa solo en América Latina esto. Yo creo que lo de Trump es un fenómeno absolutamente bochornoso, pero sucedió y sigue sucediendo, y es el país, supuestamente la democracia más fuerte y más ilustrada del mundo. Y sin embargo tienen como presidente a Donald Trump. Y bueno, ¿cuántos otros ejemplos hay? En Europa está lleno. En Italia, digo, son cosas que no se pueden, que son verdaderas falencias, verdaderas debilidades de la democracia, que nosotros no estamos haciendo nada para defenderlas, para tratar de generar anticuerpos para que estas cosas no pasen. Y la sensación que yo tengo es que prácticamente en todo el mundo lo que se está dando es que la gente se abusa del sistema hasta que lo derrumba, como ya nos ha pasado en el pasado, otra vez. Y después hay que empezar todo de vuelta. ¿Y las debilidades serán del sistema o serán del electorado, que son dos cosas distintas? No, porque el mismo sistema funcionó durante mucho tiempo, y es ahora, al parecer, el electorado el que toma decisiones erróneas o se muestra como muy fácilmente embaucable. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Una escuela de ciudadanía? ¿Cómo se soluciona eso? Es muy difícil. Mensaje de la audiencia, uno de los muchos que están llegando, el de Jorge. Qué tontos los argentinos que votaron en contra del hambre, ¿eh? ¿Qué mesita estoy escuchando? Sí, efectivamente. Los argentinos estaban hartos del gobierno de Macri. Ahora, Macri también recibió una herencia complicada. No había ciertas cosas que tenía que hacer, no podía seguir en el camino en que estaba. Sí, pero hay cosas muy impresentables. Ahora, que se equivocó, es como que tenés que esperar que millones de personas voten así para decir, ahora me doy cuenta que apreté demasiado las cuerdas y ahora les voy a dar, y te dan 4 curitas para una cosa que ya es. Eso te muestra otro problema de la democracia, la falta de conexión con el pueblo, es decir, la falta de verdadero vínculo con los votantes, con el pueblo, con quien en una democracia es el que manda, el que decide, yo qué sé. Pero volvemos a lo mismo, en todo caso, ¿es la culpa o el deterioro de capacidad política del electorado? Porque los mecanismos son los mismos. Sí, pero siempre fue así. En el mundo, Gonzalo, en el mundo en el que todos los presidentes tuitean, escriben, las redes permanentemente se expresan y es una expresión colectiva e importa y la atienden, tú me decís, no tienen conexión. ¿Cómo que no tienen conexión? Tienen presidentes con programas radiales, con apariciones televisivas, en Argentina. ¿Alguna vez fuiste a Buenos Aires y la Plaza de Mayo no estaba con un montón de gente acampada o con una manifestación? O sea, hay gente en la calle permanentemente, los argentinos son así. Entonces vos decís, ¿no hay conexión? ¿Cómo que no hay conexión? Y como tenés que ir a las urnas para darte cuenta y decir, pobre gente, estaba pasando mal, ahora les voy a dar, cálmense, les voy a dar 4 cositas. Macri también demostró una inoperancia política gigantesca, ¿no? Les recuerdo que estamos hablando más bien del Mercosur, ¿no? Sí. Más bien de la situación o de las perspectivas del Mercosur a partir de un duelo dialéctico como este que hemos observado esta semana. Que los 4 hemos dicho lo mismo, ¿no? Qué difícil que es para una institución que se supone que relaciona países a lo largo del tiempo, que esa relación de países esté todo el tiempo sometida a las reglas bastante más mezquinas y circunstanciales de los políticos de turno y de paso, y que no tengan grandeur, no tengan capacidad de ver largo aliento. Con respecto al Mercosur, lo que hay que hacer ahora es esperar que los parlamentos ratifiquen el acuerdo. Es lo que hay que hacer. Ahora, todos estos fuegos cruzados, por el momento no afectan nada. Vamos a ver qué pasa ahora. Al momento de ratificar el acuerdo, ahí vamos a ver si es que va a haber Mercosur o no va a haber Mercosur. Bueno, pero justamente estar dinamitando ahora no... Es posible, eso es lo que se teme en el gobierno de Bolsonaro, ¿no? Es posible que en un gobierno en Argentina encabezado por Alberto Fernández, el Parlamento no convalide ese acuerdo, ¿no? Pero a ver, y vamos a volver a Juan ahora. Bueno, yo creo que nos estamos olvidando de lo que es el Mercosur. Es decir, estamos hablando de Brasil, que es uno de los países más corruptos del planeta,
Estamos hablando de Argentina, que es uno de los países también más corruptos del planeta, y de Paraguay, que también es uno de los países donde la corrupción es absoluta. Es decir, que lo que estamos de más somos nosotros aquí. Es decir, en realidad lo que tendría que hacer es hablar, organizar o nos integramos también en esa materia y apretamos el acelerador y chau. Vaya cambiarle propuesta. de nombre. Si le llamamos el Cleptosur y salimos nosotros, entonces está claro, quedan los tres países chorros que están ahí, y entonces nosotros afuera. Es decir, hasta por eso habría que pensarlo. Pero claro, como pensamos en que esos países forman parte de la gran patria grande que pretendió fundar Bolívar, entonces tenemos restricciones para eso. Pero no es así. El Uruguay no tiene nada que ver con todas esas cosas. Y eso se puede demostrar de 50 maneras distintas. Por ejemplo, nosotros tuvimos constitución antes que ellos, antes que los tres, ¿no? Es un país distinto es decir, no es un problema de la democracia, es un problema de la cleptocracia lo que está ocurriendo acá. Sí. Mirá para dónde salió. No, lo que pasa es que, Juan, te guste o no te guste, el mundo ahora, ¿para dónde va? Es para la formación de bloques que van a negociar bloque contra bloque. Eso es así. Todo lo que fue multinacional, multilateral, todo eso está muy, muy débil ahora, y lo que se está conformando son bloques que, si no tenés la fuerza representativa para poder negociar tus intereses en el mundo, y sos un país como Uruguay, bueno, no vas a participar de nada. Lo que puedes hacer es irte arreglando aquí o allá, ubicándote, ver cómo puedes pichulear, pero que el Mercosur, y si pudiera agrandarse mejor, debería ser una entidad que defienda los intereses de la región latinoamericana en esta configuración de bloques que se viene, sería maravilloso. Ahora, que son todos una manga de ineptos, como vos decís, de chorros, más. De ineptos. Bueno, ese es otro Ahora, problema. es peligroso. Es otro discurso. Yo quiero mucho a mi querido Juan, pero valga la redundancia, pero ojo con esas simplificaciones, ¿no? Nosotros los puros y los otros los corruptos, ¿no? Nunca un país es todo en bloque corrupto, tengamos, me parece nosotros hemos tenido nuestras buenas caídas. Por supuesto. Por nosotros, contagio. No, por la presión del que nos rodea, claro. No, escúchame, yo tengo un hijo mío que ayer de noche cruzó la frontera entre Bosnia y Croacia, en auto, pasaporte Uruguay. Le revisaron todo por estos incidentes de la cocaína que se dieron, que no es poca cosa lo que pasó. Y es por eso, entonces ven pasaporte uruguayo ahora y dice que él tuvo una hora, le revisaron hasta el kit de las medicinas, todo. Y eso se debe a la patria latinoamericana que nos rodea, que nos llena de droga, no otra cosa, o somos nosotros los productores de cocaína y de todo eso. No, el problema es que nosotros nos pasa por acá y no la vemos, Juan. ¿Qué será? ¿Seremos tan transparentes? Que nos invade. Es decir, la presión de los chorros que nos rodean hace todas esas cosas. Pero la tesis de Juan es: nosotros somos impolutos y puros en todo lo que nos pasa, porque los malos están alrededor. Juan, caramba, eso parece el siglo XIX y los viejos textos de historia del siglo XIX. Nosotros impolutos, yo no creo que sea tan así, ni creo que toda Argentina, todo Paraguay, todo Brasil. Yo creo que hay una lucha social en torno a eso, que hay un índice enorme de corrupción en esos países, sin duda, ellos mismos lo dicen, pero si ellos mismos lo dicen, intentan corregirlo, es que no podés hacer una simplificación y decir todo, y hacer de una característica histórica puntual una condición esencial. No está en la esencia de Brasil, ni de Argentina, de Paraguay, ser corruptos, y en la nuestra ser puros. Eso es una imagen demasiado simple que, perdón, no puedo suscribir. ¿Vas a comentar, Juan? Es cierto, porque precisamente nuestro héroe máximo era un contrabandista, así que no hay que olvidarse de eso. Es cierto, era contrabandista, sí. Está firme en su posición, Juan, no lo mueve nadie. Álvaro, ¿te divertís con estas consideraciones? Yo me divierto, pero por motivos de prudencia no puedo entrar, no vaya a ser que me haga enemigos en esta mesa, o enemigos en todo el Uruguay. Así que en cuestiones internas prefiero no. Sobre características esenciales del uruguayo no voy a opinar. Después, los oyentes discuten con los oyentes. Aparece el mensaje de Armando que dice: al oyente que habla de que la gente votó debido al hambre,
la gente que en Argentina votó a Fernández y Fernández debido al hambre, habría que recordarle que Macri ganó en su momento porque había un 30% de personas por debajo de la línea de pobreza en el gobierno de Cristina Fernández. No sé si votaron más con el estómago que con la indignación encendida, porque hay que recordar que el final del gobierno de Cristina era verdaderamente desastroso y que inmediatamente salieron a luz un montón de cosas que avergüenzan hasta el día de hoy y que te hace preguntarte cómo es posible. Pero ojo, es algo que decían hoy Álvaro respecto al populismo, es esa respuesta simple: yo te doy, yo me encargo, no importa de dónde lo saco y cuál es el mecanismo, no importa si es tangencial a las instituciones o a las reglas, yo te soluciono esto, vía personalización de la política, que es una de las características del populismo, porque el populismo fue una palabra que hoy se tiró acá sobre la mesa y que me parece que es la clave para muchas cosas y que está detrás de estos países y sus largas relaciones históricas a lo largo del tiempo. Cuando el populismo aparece, enrarece absolutamente todo, porque tiene una retórica por acá arriba y un accionar por aquí abajo, que muchas veces no tiene nada que ver, porque todo el tiempo pone en su boca la palabra pueblo y habla para el pueblo y gobierna para el pueblo, pero es una cucharada para el pueblo y 3 cucharones para mi bolsillo. Estas cosas son imposibles y no cambian las estructuras sociales. Vivís de una dávida, vivís de una generosidad y el endiosamiento de los grandes líderes, y todo eso es una enorme peligrosidad para los sistemas democráticos, ¿no? Entonces, el Mercosur es una alianza comercial, pero los sistemas políticos hacen a las alianzas comerciales. Cuando el Estado es el que de alguna manera participa de la organización económica y no es un Estado liberal en línea estricta que prescinde de toda intervención en los asuntos económicos, el plano político es determinante. Y entonces tenemos que terminar hablando de eso. E insisto, recuerden Itamaraty, por favor, recuerden las largas líneas de duración. Vuelvan al camino de la negociación, no quiebren ese puente, es una monstruosidad. Bueno, mensajes de los oyentes, una cantidad, pero elijo de un celular terminado en 411. ¿Quién firma? No está la firma. Le contesta Gonzalo en realidad. Dice, no, Gonzalo, no. Yo crucé en auto la frontera de Rumania a Moldavia hace 4 años y también me revisaron todo. No exageremos con lo de ahora, la cocaína, los envíos por contenedor, etcétera. Puedo contestar lo que no lo sabía. Lamento mucho que lo hayan revisado así. Yo he cruzado esas fronteras varias veces y no. Yo creo que esto ha tenido un impacto en nuestra imagen pública internacional, aunque la gente no lo quiera reconocer. Ya volvemos cambiando de tema.